¿Qué tal mis amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa de todos los sábados en vivo aquí a través de Ángel Mensajero TV, Ángel Alfonso Galeano, para saludarles en este día, enviándoles un abrazo cordial a todos en todas partes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bueno, después de algunos problemitas técnicos por acá, estamos ya con ustedes en vivo, ¿verdad? Así que un abrazo muy cordial para cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos a través de Facebook. El día de hoy pues estamos acá como de costumbre para llevarles un programa más del estudio del Apocalipsis. Así es que desde ya les pedimos que se queden con nosotros en nuestra sintonía, ya que vamos a tener un programa muy bonito, muy especial. Yo sé que ustedes van a aprender muchísimo. Y les pido pues que se queden en nuestra sintonía. Vamos a bajar un poquito acá el volumen para que no se nos vaya a meter ahí el audio y tengamos que interrumpir ahí la transmisión. Bueno, para todos en todas partes pues un saludo cordial. El día de hoy estamos en la fecha 9, estamos 9 de marzo, el tercer mes del año 2019. Increíble, el tiempo pasa rápido y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo porque el tiempo es oro, como dice un dicho popular, ¿verdad? Así es que para todos les deseamos lo mejor de la vida. Gracias por estar siempre pendiente de nuestras transmisiones, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis que se ha tornado muy interesante, especialmente porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin van a suceder muchas cosas interesantes, ¿verdad? Así es que esté pendiente de este canal en vivo aquí a través de Facebook y también de YouTube, porque después, inmediatamente que terminamos de hacer este estudio, nosotros posteamos estos programas allí en YouTube, ¿verdad? Para que la gente los pueda ver en alta definición. Bien, vamos a iniciar en este día, porque estamos un poquito retrasados con este estudio. Queremos estudiar lo que es los capítulos 3 y 4 del Apocalipsis. Los capítulos 3 y 4 de Apocalipsis son de suma importancia porque nos habla de un aspecto importante que es la adoración y el juicio de Dios. Aunque bueno, para muchas personas, muchos cristianos, estos conceptos no existen, lo del juicio, pero vamos a verlos en el Apocalipsis. Lastimosamente, es un libro que nosotros los cristianos lo hemos olvidado, o por lo menos los hemos hecho un poquito de lado, lo hemos puesto allí, a un ladito, sin saber que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para los últimos días, como lo dice en el capítulo 1, ¿verdad? Del Apocalipsis, de revelación. Vamos a iniciar en este día esperando que todos ustedes estén hasta el final, porque va a ser un estudio sumamente interesante. Quisimos poner ahí un nuevo fondo y también colocar aquí a nuestra izquierda, lo que es el arca del pacto. El arca del pacto está por aquí, ahí. Es muy interesante. A través del estudio del Apocalipsis vamos a mencionar muchas veces ese lugar, ese mueble que significa muchísimo para los hijos de Dios, especialmente para nosotros los que vivimos en el último tiempo, ¿verdad? Así es que les pedimos que se queden con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración para pedir a nuestro Dios que nos ilumine y nos dé entendimiento, ¿verdad? Para comprender su palabra.
Vamos a orar, querido Dios y Padre, en esta hora que estamos listos para iniciar, para continuar el estudio del libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado las iglesias, quizás no hemos hablado todo concerniente a este tema de las iglesias, quedaron muchas cosas por mencionar. Le pedimos, Señor, que ahora en el estudio de el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, tratemos de traer a nuestra mente todos estos conceptos que se nos han olvidado en las iglesias, pero que vamos a tener el tiempo, usted nos dará el tiempo necesario para seguir estudiando esta revelación que usted nos ha dejado en este hermoso libro de Apocalipsis, en el cual usted promete una bendición especial para todos aquellos que leen, entiendan y sobre todo obedezcan esta revelación. Le pedimos la presencia de su Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nos haga entender correctamente el significado de esta profecía. En el nombre de Jesús, amén. Bien, cualquier comentario pueden colocarlo allí en el chat que tenemos acá en vivo, pero hoy vamos a estar estudiando lo que van a ser el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, ¿verdad? Vamos, ¿qué les parece? Déjenme tratar de colocar la Biblia por acá para que ustedes lo miren. Poco a poco vamos a ir manejando este programita que tenemos acá. Hay muchas funciones que aún no lo sabemos, pero tratamos de, ¿cómo se llama? De ir de poco a poco conociendo, ¿verdad? Porque es un poquito complicado, ¿verdad? Estar acá hablando y al mismo tiempo diciendo, y hablando y mostrando las imágenes. Es un poquito complicado, de veras. Pero vamos a tratar en todo lo que esté sea posible, colocar los textos que vamos a estar presentando o hablando en esta tarde, ¿verdad? Déjenme ver si yo puedo tomar. Realmente es un poco, se nos hace un tanto difícil acá. Déjenme poner esta ventana, la ventana que estamos viendo en estamos tratando de ponerles. Aquí la tenemos, déjenme verificar ahora sí. Vamos a ver si la tenemos por allí. En este preciso momento, vamos a ver, ahí sí podemos. Ahora sí, gracias a Dios, pudimos poner la Biblia directamente desde online, ¿verdad? Desde la internet. Déjeme abrir un poquito para que usted pueda leer juntamente con nosotros. No es como quisiéramos, ¿verdad? Pero ahí la tenemos. Ahí la tenemos, la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy queremos estudiar este capítulo, el capítulo 4 de Apocalipsis. Creo que ahí se mira mucho mejor. Vamos a tratar de colocarlo de la mejor forma, con algunas fallitas. Dice adoración celestial. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Interesante. Él miró una puerta abierta en el cielo. Esta puerta ya la habíamos visto, justamente la habíamos visto en la iglesia, en el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Así es que más adelante vamos a estar haciendo este pequeño repaso, ¿verdad? Vamos a estar viendo el texto en Filadelfia donde mencionaba Juan una puerta abierta. Pero dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí
como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué cosas? Bueno, lo último que venía hablando Juan era de las iglesias, ¿correcto? Y dice: yo te mostraré lo que sucederá después de estas. Y al instante yo estaba, dice en el versículo 2, 4:2, en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Qué interesante, ¿verdad? De esos vamos a irlos tocando más adelantito, pero me está hablando de una puerta, de la cual vamos a hablar en unos minutitos. El día de hoy queremos cubrir realmente este capítulo, pero va a ser un tanto imposible porque hay muchos aspectos del cual nosotros quisiéramos hablar. Pero como les dije, el tiempo creo que no nos va a bastar, no nos va a ajustar, por decirlo así. Después de esto miré, dice: he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La puerta abierta que San Juan ve en el cielo no es la puerta de ingreso al cielo mismo, sino, como dice el versículo, una puerta abierta en el cielo. La voz que Juan, dice que Juan verá las cosas que sucederán después de las descritas anteriormente, es decir, al final del capítulo 3 del Apocalipsis, donde menciona que los vencedores, se sentarán con Cristo en su trono. Así que la palabra de Dios solo nos menciona un lugar definido en el cielo donde hay una puerta de ingreso de un lugar a otro. Se trata del santuario celestial como anticipo del santuario terrenal. Tiene dos ambientes: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo siempre estaba abierto desde su inauguración en el santuario terrenal, para que el ser humano arrepentido pueda acceder por fe y así obtenía el perdón de sus pecados. Pero el lugar santísimo se abre recién cuando inicia el juicio celestial. Por lo tanto, la puerta abierta en el cielo debe ser el acceso del lugar santo al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto con los 10 mandamientos para iniciar lo que conocemos como el juicio celestial. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Mire, es interesante porque cuando el ángel le dice: he aquí una puerta abierta, y la primera voz que oí como de trompeta le dijo: sube acá. Es interesante que cuando el ángel le dijo: sube acá, Juan debió de estar en un lugar. Y cuando nosotros nos ubicamos en el Apocalipsis y vemos que lo que anteriormente a este capítulo de lo que se estaba hablando es de las iglesias. Y las iglesias estaban en la tierra, como tantas veces lo hemos repetido. Las iglesias estaban ubicadas en esta área que se llama el Asia Menor, antiguo territorio, hoy ocupado por el país de Turquía. Pero es interesante que el ángel le dice: sube acá. O sea, él tenía que subir a través de esa puerta que miró. Y obviamente él iba a subir en visión al cielo mismo. Tenía que entrar allí Juan para ver lo que el ángel le iba a mostrar. Y él dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Perdón. Dice Juan que al instante él estaba en el Espíritu, y he aquí.
Dice, un trono establecido en el cielo. Oiga bien, un trono. Es interesante nosotros poder comprender la forma como se está escribiendo. Y en el trono uno sentado, decía Juan. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante al de piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Mire, mis queridos amigos, hermanos, para nosotros entender al Apocalipsis es muy importantísimo que nosotros conozcamos muchísimo del resto de la Biblia, porque se manejan términos que en otras partes de la Biblia se menciona, como por ejemplo la piedra de jaspe, de cornalina, trono, arco iris, esmeralda, etcétera, etcétera. Así es que el capítulo 4, óigase bien, es interesante, nos está dando la idea de que se está iniciando un juicio. Y usted dice, pero ¿cómo? No puede ser. Nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios y lo que menciona la palabra de Dios. Ya en los versículos 2, 3 nos dice que hay aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor un arco iris, dice, semejante al aspecto a la esmeralda. El hecho de que Juan estaba en el Espíritu nos da a entender que aquí inicia una nueva visión. ¿Se acuerda? Es decir, nuevamente Juan está en el Espíritu recibiendo una visión divina, diferente a la anterior. En Apocalipsis 1:10 dice, San Juan estaba en el Espíritu y recibió la visión de los capítulos 1 y 3. Ha transcurrido cierto tiempo no definido y San Juan, o el apóstol Juan, recibe una nueva visión, de la del capítulo 4. Juan ve el trono celestial y a Dios sentado en él. Dios es el anciano de días. Alrededor del trono, Juan vio un arco iris, símbolo de la misericordia y del amor divino, como también de la verdadera adoración y de la obediencia hacia Dios. Lo que llama la atención aquí son las tres piedras preciosas que están relacionadas al trono de Dios en esta visión. El jaspe, la esmeralda y la cornalina, que es una piedra sárdica o sardonio, también traducido en algunas traducciones como rubí. Algunos algo nos quiere hacer entender Dios con esta visión. Así que solo en este versículo se mencionan estas tres piedras preciosas juntas. Y son tres de las mismas piedras mencionadas en la descripción del pectoral del juicio, que era parte de la vestimenta del sumo sacerdote cuando entraba en la presencia de Dios en el día del juicio. Qué interesante. Estamos hablando del santuario terrenal. Cuando nosotros nos vamos a Éxodo encontramos esta descripción. Escuche. Éxodo 28, 15, 20 nos dice la palabra de Dios: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Dice, será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera, una piedra sárdica o cornalina, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda. Estas son las piedras que está mencionando el Apocalipsis 4. Un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. La tercera piedra que menciona Apocalipsis 4. Todas estas o todas estarán, decía Éxodo, montadas en engastes de oro. Así que lo que estamos viendo es el inicio del juicio celestial, tanto mencionado aquí en este programa.
Nosotros, como Iglesia Adventista, creemos que hay un juicio en el cielo que se está realizando y que se inició. Por eso nosotros cuando nos vamos a Apocalipsis, y estudiamos las 7 iglesias, nos damos cuenta que las iglesias también representaban un tiempo, estaban representadas por un periodo de tiempo. Y la iglesia de Filadelfia, vamos a irnos rápidamente, déjeme utilizar aquí mi dispositivo y nos vamos a ir rápidamente al capítulo 3 y el versículo, déjeme verificar, versículo 7. En el versículo 7 hay un mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, como decíamos y hemos dicho y nos hemos cansado de mencionar, era una iglesia literal que existía en el pasado, allá en Asia Menor, así como el resto de las iglesias. Pero que también, esta iglesia representaba un periodo de tiempo en la historia. Y el periodo representado en la historia era desde el año 1798, con la caída del sistema papal, al año 1844. En ese trayecto, en esos años, se desarrolló lo que fue la Reforma Protestante. Y siguió en el año de 1844. Pero a finales de 1844 se dio un mensaje espléndido, un mensaje extraordinario que conmovió al mundo entero de la época. Fue un mensaje que lo escuchó todo el mundo conocido de aquel entonces, y era que Cristo iba a venir para 1844, pero ¿qué pasó? No vino. A esto se le llama como el chasco de un grupo de hermanos que estaban compuestos por todos aquellos que habían salido de la Reforma Protestante. Incluso los adventistas del séptimo día no existían en ese momento, pero parte de ellos vinieron a sumarse a formar lo que fue la iglesia adventista ya después de los años 1860. Pero interesante que en la iglesia de Filadelfia, que terminaba su periodo a finales del año 1844, el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Es interesante que ya en Filadelfia se mencionaba esa puerta abierta que miró Juan ya en el capítulo 4, cuando dice: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, después de qué? Obviamente después de la visión de las iglesias. Nosotros creemos, la siguiente iglesia después de Filadelfia es la iglesia de Laodicea, que significa la iglesia del juicio. Interesante. La iglesia de la Odisea es la iglesia por la cual pasa el juicio. La Odisea, la iglesia del juicio. Ya Juan, al final de la iglesia de Filadelfia, o al final ya por los años 1844, decía que había una puerta abierta. Justamente fue en ese año, a partir de 1842 en adelante, 1843, 44, se levantaron muchos hermanos de las diferentes iglesias protestantes de la época mencionando que el juicio de Dios se estaba iniciando en esa época. Y esa era la puerta que nos hablaba Juan. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Juan lo vio entrando a través de una puerta al lugar santísimo. O sea, siguiendo exactamente los pasos que seguía el sacerdote o el sumo sacerdote en el santuario celestial. O sea que cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, tenemos que entender perfectamente el santuario celestial, porque el Apocalipsis nos está hablando o nos está llevando por los pasos del santuario terrenal. Vea usted, cuando nosotros hablamos de las iglesias, por ejemplo, estamos hablando
del atrio del santuario celestial, donde estaba congregado todas las multitudes del pueblo de Israel. Ese es el atrio. Y en el atrio andaba Dios acompañándoles. Es lo mismo, en esta tierra que representa el atrio de Dios, Jesús vino un día. Vino a vivir entre nosotros, predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Asimismo, en el santuario celestial, el Cordero era representado por Cristo. El Cordero representaba a Cristo, que un día iba a venir a morir por cada uno de nosotros. De esa forma, Cristo, el Cordero que vivió, obviamente el Cordero no fue traído de ningún otro lado, andaba en los campos, en medio de la gente, y un día cuando un pecador pecaba tenía que ser traído y sacrificado. Esa era la hermosa experiencia, o por decirlo así, era la acción que se tenía que cometer para el perdón de nuestros pecados. Es interesante porque Cristo cumplió fielmente. Y saben, lo más interesante y extraordinario es que Cristo murió y resucitó. Pero al resucitar, no terminó su obra de expiación, no terminó la obra de la redención como muchos nos quieren hacer creer hoy en día, que Cristo murió y eso es suficiente para nuestra salvación. A veces suena un poco, por decirlo así, duro y descabellado que la muerte de Cristo no fue suficiente. Claro que fue suficiente en una parte del plan de salvación de Dios. Pero Cristo tenía que subir al cielo, y es aquí donde Hebreos se hace eco y nos dice qué fue a hacer Cristo al cielo. Y aquí en el capítulo 4 es el capítulo donde justamente Juan empieza hablando qué fue a hacer Cristo al cielo. Dice, y alrededor del trono había 24 ancianos. Cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, entró al santuario celestial, al lugar santo, para seguir con la obra de intercesión. Era importante porque tenía que realizarse un juicio. Y en la época de Filadelfia, la época en que se mira una puerta abierta, la época al final de la iglesia de Filadelfia y al inicio de la Odisea, nos hablaba que esa entrada por esa puerta al lugar santísimo representaría el inicio de un evento que nosotros llamamos el juicio investigador. En este momento entiendo que usted no pueda entender, valga la redundancia en las palabras, pero más adelante seguramente yo les prometo que ustedes lo entenderán. Por eso estamos iniciando el estudio reiniciando de nuevo el estudio de Apocalipsis, ahora con el capítulo 4, desde una dimensión diferente. Ya el Apocalipsis nos dice que el Apocalipsis es una sola profecía, pero que tiene muchas palabras, muchos eventos, muchas experiencias, muchas cosas que contarnos de esa profecía. Y una cosa importante de la profecía es el juicio celestial. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Oiga bien la palabra, puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es interesante que cuando el sacerdote, después de que hacía el sacrificio en el santuario celestial, recuerde que tanto el Cordero como el sacerdote representaba a Cristo. Es que Cristo está en todo lugar, así como en las iglesias decía que Él iba a dar, el Hijo del Hombre Cristo iba a estar en medio de los candeleros que representaban todas las iglesias allá, pero también todas las iglesias en la historia desde el año 31 en adelante hasta nuestros días. Cristo iba a estar en medio de la iglesia. Es interesante que el
sacerdote cuando sacrificaba el cordero entraba al lugar santísimo, y al entrar al lugar santísimo, las paredes a sus alrededor estaba lleno, cubierto de figuras de ángeles. Es exactamente esta experiencia que nos está narrando aquí Apocalipsis 4. Dice, miles, millones, millares de ángeles le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto nos dice Daniel 7, 9, 10. Es interesante, Daniel está refiriéndose exactamente a la misma visión que Juan tiene en el capítulo 4 de Apocalipsis. Fueron puestos tronos en plural. He aquí los tronos de los 24 ancianos alrededor del trono principal de Dios. Y tal como los 24 ancianos están vestidos de ropas blancas, a Dios el juez se está destacando también el blanco como símbolo de pureza y de santidad. Y el trono dice salía, y del trono salían, versículo 5 del capítulo 4, relámpagos y truenos, voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales, dice, son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Miren, mis queridos amigos, hermanos. El Apocalipsis es fascinante. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, realmente nosotros no estamos hablando de 7 espíritus. Solo hay un espíritu. Pero yo lo que les quiero decir es que realmente Dios tiene poderes extraordinarios, y aquí en el capítulo 4 Dios está mencionando todas las características que tiene Jesús para que sea un personaje que tiene autoridad, que tiene imparcialidad, que conoce todos los aspectos de la vida, como un verdadero juez que va a ser en el juicio. Un juez que no se va a equivocar. Ya en Isaías, más adelante vamos a leer el espíritu que iba a tener el Mesías. De hecho está, déjeme verificar si no me equivoco, creo que está en Isaías 11. Déjeme ir a Isaías 11, si no yo se lo voy a deber. Isaías 11, vamos a ver si está en el capítulo 2. Aquí está. Hablando del Mesías dice, saldrá vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará. Oiga lo que dice, reposará en el retoño, en la vara del tronco de Isaí, un vástago, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, primeramente. Pero también reposará, y lo va a mencionar 7 veces, 7 características, porque el número 7 es plenitud. O sea que Dios tiene el poder absoluto, Jesús tiene el poder absoluto de la sabiduría. Y mire que Isaías lo está hablando en un contexto del juicio. Ya lo vamos a ver. Dice, y reposará, dice sobre él, sobre este tronco de Isaí, que no es más otro que, por supuesto, Jesús, el Mesías. Reposará el espíritu de Jehová primeramente, número 1. Después dice el espíritu de inteligencia, número 2. Y espíritu de consejo y de poder, 3 características. Espíritu de conocimiento, 4. Espíritu de Jehová, 5. Tiene todas las características. Bueno, tenemos acá, vamos a contarlos de nuevo. El espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu del temor de Jehová, 7. Este es el espíritu que poseía Jesús. Y este es el juez que nosotros tenemos en el cielo. Porque Jesús, además de ser nuestro abogado, mire qué interesante, se convertirá en el juez principal que llevará a cabo el juicio. Usted se imagina con un juez que tenga primeramente el espíritu de Dios, de Jehová, después que tenga el espíritu de poder, de consejo. O sea,
consejero y de poder, todopoderoso. Él tiene un espíritu también de conocimiento. Él lo conoce todo. No hay nada que no conozca. De temor de Jehová. Wow. El temor a Jehová es un elemento indispensable que nosotros como hijos de Dios tenemos de tener. Y Jesús lo tenía. Y dice él, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y oiga, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra. Con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué le hace entender esto? Que hay un juicio. Que ese juicio se estará hablando en el cielo. Ahí lo dice, juzgará según la vista, porque Dios está viendo. Justamente en las iglesias iba a andar allí Jesús en medio de los candeleros. Por eso Él puede juzgar, porque Él está mirando. Él dice que erguirá, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Wow. Interesante, impresionante el poder que tiene el Señor Jesús para trabajar en el juicio y realmente poder ser justo. Y al final del Apocalipsis, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos, dice el apóstol. Así que como vimos, Jesús tiene el poder, tiene la sabiduría, tiene el conocimiento, tiene todo el espíritu, todo el poder. A Jesús no se le escapa nada y entonces esto lo habilita a Él para ser el único. Por eso, cuando el anciano de días se sienta en el trono y tiene un rollo en la mano y no hay nadie que lo pueda abrir, Juan llora. Porque dice, ¿quién es digno de abrir el rollo? El rollo, mis queridos hermanos, es un rollo, como podríamos decir. Es un problema que debemos de entender. Porque realmente a veces no entendemos lo que significa el rollo. Y un día vamos a hablar un tema exclusivamente del rollo. Pero en el rollo, según el contexto, nos está hablando que ahí existe la historia del mundo, sus eventos, las características, cada uno de los hechos de los hijos de Dios, de los malos, de los impíos. Cada una de las cosas están escritas allí. Y el único que lo puede abrir es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que anduvo allí en medio de la historia, es el testigo fiel. De hecho, sí se llama el testigo fiel. Y Él es el único que puede juzgar porque Él es el que conoce las cosas a primera mano. ¿Me hago entender? Por eso es que Jesús es el que merece la honra y la gloria, porque al final Él va a manifestar su justicia y Él no se va a dejar engañar, ni va a aceptar cohecho, ni va a aceptar ningún beneficio de un mortal para absolver al culpable o condenar al justo, como pasa en los tribunales de hoy en día. Entonces el capítulo número 4 está poniendo las bases y escudriñando cada uno de los elementos de ese juez, de el lugar donde se va a llevar ese juicio. Véalo así. Sigamos en el estudio. Por ejemplo, queremos recordar también o seguir en el estudio. Por ejemplo, dice Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y hablamos en qué consisten los 7 espíritus de Dios. Significa el poder absoluto de Dios, del conocimiento, de la sabiduría y del consejos. Así es que, como vimos en temas anteriores, estas manifestaciones
de relámpagos, truenos y voces están en relación directa con los 10 mandamientos de Dios. San Juan vio estas manifestaciones relacionadas con la ley divina en el arca del pacto del lugar santísimo del santuario celestial. Recordemos Apocalipsis 11:19. Eran las mismas manifestaciones cuando Dios proclamó su santa ley de los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, según podemos ver en Éxodo 16:20. Así que estas manifestaciones salen ahora del trono de Dios. ¿Por qué? Porque el trono de Dios, el santuario o el santuario celestial, es el verdadero santuario hecho por Dios y no por mano de hombre. La que nosotros o el pueblo de Israel miró o Moisés construyó. O sea que el santuario terrenal era una imitación del verdadero que está en el cielo. Y con razón Juan miró toda esta manifestación en el cielo. Porque esas formas también se manifestaban en el santuario terrenal. Pero ya en nuestros días, cuando la profecía se iba a cumplir en el cielo, porque realmente, ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? El inicio del pecado, el origen del pecado fue en el cielo, pero también el fin del pecado va a ser en el cielo. Aunque Jesús vendrá a esta tierra para traer el juicio ejecutivo, sin duda alguna el comunicado oficial o la sentencia oficial va a ser en el cielo cuando Jesús diga, consumado es. Así que estas mismas características que estamos viendo en el santuario celestial aquí en el capítulo 4, también se veían en el santuario terrenal. Así que aquí este pasaje nos dirige claramente, como decía, a los 10 mandamientos que son la base y la norma del juicio celestial que está iniciando en este capítulo número 4. Así que las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios que están delante del trono, son llamados también los 7 ojos del Cordero, como enseña en el capítulo 5. Así que en medio de los ancianos, nos dice Apocalipsis 5:6, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y digo, pero ¿qué es eso? ¿Qué son cuernos? Lo mismo, mis queridos amigos. Nosotros, al estudiar el Apocalipsis, necesitamos irnos a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios y en especial al Antiguo Testamento. Todos sabemos que cuando la Biblia menciona la palabra cuerno, de repente nuestra primera impresión nos dirige a ver un cuerno de algún animal. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios e interpretamos, nos damos cuenta que un cuerno significa un poder. En Daniel podemos nosotros irnos y darnos cuenta de que realmente la palabra de Dios aquí en una idea simbólica nos está diciendo que Dios, que Jesús tiene el poder absoluto, es todopoderoso. Un cuerno significa un poder. Un poder. Ya puede ser un poder político, en la Biblia puede ser un poder político, poder militar o un poder eclesiástico. Y tiene 7 ojos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con 7 ojos? ¿Para qué sirve el ojo? Bueno, el ojo sirve para ver. O sea que Jesús tiene el poder y también lo ve todo. No se le escapa absolutamente nada. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que hacemos o lo que decimos. Los cuales son los 7 espíritus. ¿Se acuerdan los 7 espíritus que mencionamos? Se los voy a volver a mencionar. En Isaías 11. Y reposará sobre él el espíritu primeramente. El espíritu, la tercera persona de la deidad. El espíritu de sabiduría. El espíritu de inteligencia. El espíritu de consejo, de poder. El espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Son 7 espíritus. O sea, 7 características especiales que lo hacen ser un ser poderoso. Interesante. A Job, Dios le decía, palabraseando,
¿quién le dará consejo? ¿Quién me dará consejo a mí? ¿Quién me dirá qué hacer? ¿Quién me dirá cómo actuar si yo soy el Todopoderoso? No es que Dios sea un jactancioso, no, para nada. No, Dios es Dios. Dios tiene poder infinito. Dios no tiene ni principio ni fin. Por eso es todopoderoso. Así como sabemos, el Cordero es un símbolo de Jesucristo, según Juan 1:29. Interesante. En Primera de Pedro también nos habla, Primera de Pedro 1:18 y 19, nos habla de Cristo como el Cordero. El número 7 es un símbolo de perfección divina y los 7 ojos son un símbolo de la omnisciencia divina. Dios ve todo, como decíamos, todo lo ve. El profeta Zacarías del Antiguo Testamento lo describe de la siguiente manera: estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Zacarías 4:10. Aquí nos encontramos con otro aspecto del juicio divino. Pues es absolutamente esencial que el Señor sepa todo. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. En el juicio de Dios, dice, también aclara también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Primera de Corintios 4:5. O sea que a Dios no se le escapa nada. Y dice Apocalipsis 4:6, y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de los ojos delante y detrás. Y la gente puede asustarse y dice, wow, yo nunca he visto un monstruo como eso. Pero saben, mis queridos amigos, Juan solamente estaba tratando de buscar una figura para que nosotros nos familiaricemos, pero realmente no son ni animales, ni son monstruos despectivos y feos. Es creación de Dios, son seres maravillosos, son seres impresionantes que nunca los hemos visto. No podríamos estar delante de un ser celestial. Dios no hace nada feo, Dios no hace nada grotesco. Nosotros, por muy feo que seamos los seres humanos, porque hoy en día, lamentablemente, con la degeneración de la raza humana, nos volvemos feos, nos volvemos tanto de carácter como características físicas, feos, pero tenemos nuestra gracia, nuestro chiste. Usted no nos podemos imaginar de la misma forma en un lugar donde aún no existe el pecado, donde solo existe la santidad de Dios. Son seres extraordinarios. Dios muestra ahora el propósito delante del trono. Al iniciar el juicio celestial, como decíamos, en 1844, donde se miró la puerta abierta al final del periodo de la iglesia de Filadelfia, curiosamente fue la época donde miles y miles de hermanos de las diferentes iglesias de la Reforma pregonaron que el juicio de Dios, que Cristo vendría a la tierra, porque ellos consideraban que, como hoy en día se considera que el único juicio de Dios va a ser cuando Cristo venga a la tierra. No se habla de un juicio preadvenimiento. En la Biblia claramente nos señala y nos habla de un juicio previo al advenimiento de Cristo, porque cuando Cristo venga traerá consigo su recompensa. Y obviamente, si Él va a traer una recompensa, es que previamente ha hecho un juicio cabal y justo entre los hijos de Dios para venir a dar su recompensa a cada uno. Estos conceptos a veces no se creen porque no profundizamos en la palabra de Dios. Pero lo cierto es que es una realidad. La palabra de Dios nos dice que Dios está sentado en juicio. En los próximos programas vamos a seguir hablando ya sobre esta visión del apóstol Juan en el capítulo 4 porque es apasionante. Tiene muchos elementos, mucha información que difícilmente podríamos abarcarla o podríamos mencionarla en un solo programa.
Este programa del día de hoy se llama El inicio del juicio de Dios. Hace un tiempo hicimos unos estudios donde comprobábamos de que existe un juicio. No pusimos fecha, no pusimos nada, pero en esta ocasión vamos a estar dando datos impresionantes. Las iglesias nos ayudan a mencionar periodos de la historia cuando Dios hizo algún hecho o se cumplió alguna profecía. Por eso las iglesias son proféticas y nosotros tenemos que entenderlas así si nosotros queremos tener una comprensión exacta de lo que Dios está haciendo en el cielo, allá en el santuario celestial. Porque mis amigos, cuando Jesús llegó al cielo o subió al cielo después de que Él resucitó, no fue a sentarse nada más. A veces tenemos una idea equivocada y conformista de que Jesús nada más vino a morir y ya, esperando que algún día ya cuando se le pegue la gana va a venir. No, Dios tiene todos los tiempos establecidos correctamente. Él sabe cuándo va a retornar. Y antes de su venida, Dios ha establecido un juicio para escoger, para apartar, como vamos a ver más adelante, las ovejas de los cabritos. Ahí hay un juicio. Esa parábola del Señor Jesús nos habla de que Dios va a establecer un juicio porque Él quiere separar a los buenos, para decirlo en términos claros, de los malos. Porque saben, mis queridos amigos, hoy en día la iglesia fue un lugar que Dios estableció para que sus hijos se reuniesen y buscasen la gracia y la misericordia de Dios. No es que Dios no se encuentre en todo lugar, pero es el lugar más adecuado para uno encontrarse con su Dios. Pero lastimosamente la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y nosotros no somos quienes para decir tú eres trigo y tú eres cizaña. Es un trabajo que los ángeles lo harán en el último momento. Es un trabajo que Dios hará porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Y eso también nos está mostrando que Dios está haciendo un juicio. Ya para terminar, mis queridos amigos, quiero decirles que Dios va a levantar o va a enviar lo que llamamos la lluvia tardía. Apocalipsis 13. Apocalipsis 14, vamos a corregir aquí, de repente me estoy equivocando. Apocalipsis 14 nos menciona extraordinariamente un movimiento. Apocalipsis 14 nos habla de los 144,000 y más adelantito en el versículo 6 nos habla del mensaje de los 3 ángeles. El último mensaje de Dios a la tierra. Lamentablemente no se habla hoy en día de Apocalipsis y especialmente del capítulo 14. Ahí nos habla del mensaje de Dios porque en el versículo 13 hay un individuo, hay una bestia que se llaman las 2 bestias que están predicando también. Entonces Dios no se quiere quedar atrás y finalmente envía el mensaje final al mundo que se llama el mensaje de los 3 ángeles para poner en contraste la iglesia del diablo y la iglesia de Dios. Y sabemos que finalmente Dios triunfará, su verdad triunfará. Porque Dios ha dejado establecido tiempos para realizar sus planes. Y muy pronto nosotros, y ya se está predicando lo que es el mensaje de los 3 ángeles, con el primer mensaje que se inició justamente al inicio del juicio investigador en 1844, cuando se decía: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, oiga bien, el mensaje de los 3 ángeles nos dice que la hora de su juicio, se supone que el mensaje de los 3 ángeles está en el futuro. Y el mensaje del primer ángel pone ese juicio en el pasado. Oiga bien, la hora de su juicio ha llegado. Ya llegó a la hora del juicio del Señor. ¿Cuándo llegó? Justamente al final de la iglesia de Filadelfia y al inicio la iglesia de la Odisea o la iglesia del juicio. Tiene sentido, ¿verdad?
Estas y otras cosas vamos a ampliarlas en el próximo capítulo o el próximo estudio, cuando estaremos presentando el inicio del juicio de Dios en su segunda parte, aquí a través de nuestro canal de Ángel Mensajero, a través de Facebook y en YouTube Ángel Galiano. Ahí puede ir y ver todos los temas que hemos desarrollado durante todo este tiempo. Les envío un abrazo, un saludo cordial. Nos pasamos un poquito porque iniciamos tarde, mis queridos amigos. Comparta por favor estos mensajes y recuerde que Cristo viene pronto. Yo les quiero dejar un mensaje especial. Todos estamos vivos hasta este momento. Si usted me está viendo, está vivo. Tiene la oportunidad de pensar y de recapacitar qué estoy haciendo en este mundo, qué puedo hacer para ser mejor persona, o qué puedo hacer para mi salvación. Y yo le digo, usted puede hacer muchas cosas. Solamente venga a Cristo, estudie su palabra, encuéntrese con Él, háblele en su propio dialecto, en su propia palabra, use sus propios argumentos, Él lo entenderá. Quizás en ese primer encuentro usted no sea lo suficientemente claro, pero Jesús lo va a entender, porque Jesús lo que quiere ver es esa necesidad en su corazón que usted la está identificando y que usted le está pidiendo su ayuda para salir adelante y ser uno de los salvos, uno de los que un día diga: he aquí le hemos esperado. Eso es lo que quiere Jesús, que usted y yo pensemos en nuestro corazón, prepararnos para cuando Él venga. Dios está preparando un reino, y ese reino un día se va a completar, porque hay un número que se habla de que completar. La pregunta es, ¿estaremos dentro de ese número? Bueno, usted y yo tenemos la respuesta. La puerta aún está abierta. Hay que entrar. Y si la puerta de su corazón, como dice del mensaje de la Odisea, está cerrada, ábrale y seguramente Jesús entrará. Y dice que se sentará para hacerle compañía, para acompañarle en su vida, en las buenas y en las malas. Porque su yugo es ligero. Su yugo es fácil, no es fácil de llevar, pero es llevable, se puede llevar, porque el otro lado nos acompaña Jesús. El yugo, a veces cuando escuchamos la palabra yugo, siempre se nos viene a la mente dos bueyes. ¿Saben? Un buey no puede llevar un yugo, pero se va a cansar. Pero si tiene un compañero a la par, seguramente podrá llegar al final. Y saben, tenemos un yugo y Jesús está dispuesto a ayudarnos a llevar nuestras cargas. Que Dios nos bendiga. Nos veremos en nuestro próximo programa. El próximo fin de semana estaremos aquí a través de Ángel Mensajero TV. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga y recuerde, siempre sea amable. Tenga paciencia. Oremos bastante. Consagrémonos al Señor y Él nos dará la victoria un día, antes de que venga, por supuesto, el Señor Jesús. Un abrazo para todos. Que Dios pueda bendecirles y nos veremos en nuestro próximo programa.